Esto es Notas en Voz Alta, un podcast al que yo traigo las ideas y tú decides cómo usarlas. Soy Carolina Carr y hoy daré contigo un paso hacia atrás. Vamos a retroceder porque toca, no porque queramos. Y aprenderemos que devolverse siempre es una posibilidad. Una posibilidad que, cuando se materializa, nos devuelve a lugares donde juramos no volver o a personas con quienes ya no queríamos estar. Quédate conmigo y hablemos de salidas que no resultaron como las soñábamos y de la pregunta que menos queríamos preguntarnos. ¿Será que puedo volver? ¿Empezamos? Te doy la bienvenida al episodio 22 de Notas en Voz Alta. Uno de los grandes cuentos que nos echamos en la adultez es el de poderlo todo. Digo que es un cuento porque, muy bien lo sabemos, algunas veces no podemos con todo, no lo logramos y tenemos que echar para atrás. Por razones que pueden ser del corazón, de la capacidad o del bolsillo. Vuelves con esa pareja que te prometiste olvidar, regresas a trabajar donde renunciaste con un discurso épico y una carta que todavía tienen enmarcada detrás de la puerta, o le escribes a alguien que te cae mal para decirle que si van por un cafecito o a esa reunión a la que dijiste que no volverías ni por todo el oro del mundo. Esos retrocesos que nos hacen morder un codo, nos hieren el orgullo claramente, pero sobre todo nos recuerdan que intentarlo con toda el alma nunca es garantía de nada. El párrafo que nos ambientará hoy es de un libro que ha divertido a 3 generaciones. Aquí va para ustedes, mis escuchas entre los 18 y los 30 años, que según las estadísticas de las aplicaciones por las que publico este podcast, son la tercera parte de mi audiencia. Dice así: Harry asintió y dio un suspiro. Abandonar el lugar donde se hallaba no resultaría tan difícil como entrar en el bosque prohibido. Pero aquí estaba cómodo, caliente y tranquilo. Él sabía que si regresaba, se enfrentaría de nuevo al dolor, al miedo y la pérdida. Dígame una última cosa, pidió Harry. ¿Esto es real o está pasando solo dentro de mi cabeza? Dumbledore lo miró sonriente y su voz sonó alta y potente. Claro que está pasando dentro de tu cabeza, Harry. Pero, ¿por qué iba a significar eso que no es real? Harry Potter, señoras y señores, o Harry Potter, como se le conoce y se le pronuncia por este lado del mundo. Encanto, deleite o no encanto y no deleite de baby boomers, generación X y Z, millennials y ahora centennials. Capítulo 35 de las Reliquias de la Muerte. Este diálogo que acabo de leer ocurre después de que Harry se sacrifica voluntariamente en el bosque prohibido, permitiendo que Lord Voldemort lo ataque con la maldición asesina. Cosas que solo entendemos quienes somos fanáticos de Harry Potter. Pero en vez de morir, Harry se encuentra en una especie como de limbo metafísico que se manifiesta en King's Cross, una estación de tren. Y allí se encuentra con Dumbledore, quien ya había muerto, y tienen esta conversación cargada de simbolismo y que hoy nos hace retroceder. Él sabía que si regresaba, se enfrentaría de nuevo al dolor, al miedo y la pérdida. Este es el punto exacto en el que muchos nos encontramos cuando tenemos que volver a lo que juramos dejar atrás. ¿Esto es real o está pasando solo dentro de mi cabeza? Esta frasecita es el corazón del párrafo. Esa duda es el reclamo interno que no sabe
si aceptar que hay que echar para atrás, si eso es bueno o malo, si eso es perder o ganar un poco, como decía Maturana, el técnico de la selección Colombia, o es solo una tormenta en un vaso con agua. Pero está por último la respuesta de Dumbledore, que es una joya. Claro que está pasando dentro de tu cabeza, pero ¿por qué iba a significar eso que no es real? Todo lo que sentimos cuando debemos echar para atrás, como el cangrejo, abandonar un presente porque no funciona y porque el pasado era más seguro, aunque eso esté solo en la mente, tiene peso, tiene forma y tiene impacto, es real. Por eso con esta frase final de Dumbledore, pero frase inicial nuestra, empezaremos a armarnos de valor para echar para atrás. Desmontemos, para empezar, la creencia de que lo mental es menos legítimo que lo físico y que la duda, el miedo, la contradicción que nos pasa por la cabeza mientras tenemos que volver a ese trabajo que dejamos, a esa casa de la que nos fuimos o a la estabilidad que habíamos abandonado por ir tras el riesgo y la promesa de que quien se arriesga es quien más gana, que todo eso es real. Si pensamos en cada vez que hemos tenido que mordernos la lengua, tragarnos las palabras o simplemente rendirnos, entenderemos que nuestra mente no tiene una postura única sobre esto de recular. Una parte quiere el regreso porque es seguro. Ya conoces ese lugar, a esas personas, esas dinámicas. Aunque no es ideal, al menos sabes cómo moverte dentro de un pasado que ya no te gustaba y que pensabas evitar a toda costa. Pero hay otra parte, la que hoy nos ocupa, que lo ve como frustración, como degradación, como si volver fuera derrota, como si regresar fuera admitir que no fuiste capaz de construir o de mantenerte en algo mejor. Y así se arma el nudo, entre la nostalgia y la melancolía y la autoexigencia cruel y despiadada. Entonces empecemos entendiendo que hay razones legítimas, racionales y prácticas para echar para atrás. No todas te van a gustar, varias me van a incomodar a mí y por eso las vamos a nombrar sin darle tanta vuelta. Razón número uno, porque el mundo no se adaptó a tus decisiones y toca negociar con la realidad. A veces tomas una decisión que para ti es tan clara, tan lúcida, tan valiente. Dices cosas como renuncio, no más, cambio el rumbo, me dedico a otra cosa, me voy detrás de mis sueños, me atrevo a hacer algo diferente, lo voy a intentar antes de que sea demasiado tarde. Y lo dices con la convicción de quien de verdad quiere ir tras algo distinto que le mejorará la vida. Pero la otra vida, la real, la de allá afuera, no siempre tiene espacio listo para las cosas nuevas que tú traes. Tu idea puede tener sentido, pero el mundo no está actualizado, digámoslo así, a tu versión. No hay presupuesto para lo que no encaja, ni mercado inmediato para lo que sugieres. Y con esto, mira que no solo me refiero a productos que patentaste o patentarás o al negocio para el que ya buscaste un local, también me refiero a relaciones donde estás detrás de una relación donde no te persigan ni nada que la consigues o detrás de un estilo de alimentación que no logras que alguien más comparta. Pero cuando la idea por la cual dejaste otras cosas atrás no sale bien, te chocas con la verdad a medias que te venden todos los cursos de management. Vives de tu visión, de tu propósito, del Ikigai. Ikigai y ego, las palabras del momento. Cuando en realidad uno vive es de finanzas saludables, de comida que se consigue en el supermercado y de compañía física y emocional. Entras
entonces a negociar con la realidad desde la lucidez de quien sabe que construir lo nuevo también requiere recursos antiguos y que tienes que regresar. La razón número 2 para retroceder es porque los sueños no financian. Y fíjate que este segundo punto se conecta con el final del anterior. Tu sueño ya tiene dirección, ya sabes qué es lo que quieres, que a veces eso cómo cuesta. Ya sabes también lo que no quieres, que eso sí que cuesta. Pero esa claridad no paga cuentas, no imprime libros, no cría hijos, no paga salud y no paga pensión. Y entonces, aunque habías dicho que no volverías jamás, que Dios te amparara de tener que hacerlo, pues tienes que hacerlo. No quieres hacerlo, pero necesitas el tiempo, el dinero, la energía o el espacio que tus sueños no financiados pues no ofrecen. Es duro de aceptar, sobre todo si te creíste el discurso de cada día trae su afán o el que persevera alcanza y a veces los días traen más afanes de los que puedes aceptar y la perseverancia no alcanza nada. Pero como esto no es un podcast para venir a lamentarse como un gatico y para que no te sientas tan miserable con esta verdad como yo me estoy sintiendo, echar para atrás hacia lo que ya no te importa y tener que volver, pues mira, puede darte espacio para pensar más y mejor en lo que sí te importa. Yo lo veo porque soy ingeniera y eso no me lo puedo sacar de mí, que es como usar una estructura antigua para sostener una idea nueva. Tiene que funcionar. La razón número 3 por la que tienes que echar para atrás como el cangrejo, porque seguir alejándote consume más energía. ¿Cuál es la diferencia entre alejarse con firmeza y mantenerse lejos? Mm, Descifrémosla. A veces se acabó la guerra, esa por la que te fuiste. Desapareció ese problema. Ya no estás en posición de escapar de la injusticia ni de alejarte porque esa es tu revancha. Ya no hace más falta seguir cambiando de rumbo ni dar la espalda. Por ejemplo, la persona que te hacía la vida imposible, pues ya no está. El encargo que no soportabas ya no te correspondería si regresas. O el compromiso que no podías mantener ya simplemente no es necesario. Cuando esta es la razón, tu retroceso es pura eficiencia emocional además. Y aunque regresar de pronto incomode, te duela y te montes películas en las que volver no debería ser una opción, pues quizá te consuma menos energía que seguir actuando como si aún tuvieras algo que demostrar. Hay distancias que son necesarias y hay distancias que ya no lo son. Y la razón número 4 por la que retrocedes y que nos pone la piel de gallina es porque alguien nos lo pide. Fíjate que no siempre retrocedes por ti. A veces lo haces porque alguien te llama hacia el pasado. Y aunque la voz dentro de ti, la voz interior del episodio 19, te grita, pero si ya habíamos superado esto, tú no tienes más opción sino decir que sí, que echas para atrás. Lo puedes hacer por amor o por necesidad o por esa forma rara de lealtad que aprendiste en los libros de Harry Potter y que pesa más que muchos principios particulares. Ay, sí, ahí habían compromisos muy lindos. Este retroceso del que estoy hablando no revela ni siquiera falta de carácter o de personalidad, es que hay personas en nuestras vidas con derecho a voz y voto en la toma de nuestras decisiones. Y esta realidad innegable es tu razón para dar un paso atrás.
Les pongo ejemplos, la familia y las sociedades son vínculos tan puros y tan fuertes que cuando te piden abandonar algo, no es manipulación. Que tu pareja te pida que vuelvas a trabajar porque ya te apoyó lo suficiente y es hora de que aportes, es completamente sensato. Que tu hijo o uno de tus padres te pida que regreses a la ciudad y abandones el trabajo porque te trasladaste y ellos te necesitan, esa también es una razón muy fuerte. Que tus socios, que los miembros de la sociedad en la que participas, te pidan que abandones cierta línea de negocio o cierta idea a la que tú le apostabas todo, porque no es parte de la voluntad general, a eso también toca decir que sí. Estas solicitudes son coyunturales y hay que honrarlas porque hay un compromiso antes de la solicitud. Y además, ese compromiso lo pactaste con un rostro en quien confías y que confía en ti. Echar para atrás en nombre de alguien te hace consciente de que no todo en la vida se decide desde el yo. Hay vínculos que importan lo suficiente como para tener que abandonar tus planes y prepararte para regresar a tu guión original. Aceptar, cambiar, retroceder, perder, porque alguien te importa. Eso no es estar sometido. Y aunque no siempre o casi nunca se vea bien desde afuera, se va a sentir bien dentro de ti. Pero ¿por qué me toca volver a trabajar si yo estaba feliz en mi casa, en el lago? Bueno, pues si este hombre pudo, yo creo que cualquiera de nosotros puede. Philip Glass. ¿Pero quién es Philip Glass? No lo conoce ni la mamá. Pues mis queridos despistados, este hombre es tan famoso como para ser quizá el único compositor de música culta de los siglos XX y XXI de quien circulan chistes en Internet. Philip Glass salió en Los Simpson. Eso, o sea, eso ya lo vuelve a uno trascendente en el tiempo. Hay un episodio en Los Simpson en el que ajustan la música de los créditos finales para que el tema de la serie suene al estilo de Philip Glass. Él es el Mozart del siglo XX. Tiene 88 años ahorita, yo no sé si todavía ejercerá como músico, pero llenó las salas de conciertos más grandes del mundo. La historia aquí con él es que mientras ya, o más bien cuando ya era un compositor reconocido y trabajaba y llenaba por allá el Carnegie Hall y quién sabe cuántos más sitios, terminaba de cantar y le tocaba irse a trabajar como plomero o como taxista, porque la música no daba para pagar las cuentas y pues él tenía que renunciar a su mundo hermoso y glamoroso y regresar al mundo real de la plomería y la conducción. Hoy la historia lo reconoce como un genio, tú no, pero la historia sí. Y tenía que echar para atrás prácticamente cada 3 semanas. Esto es Notas en Voz Alta y estamos hablando de retroceder siempre, rendirse todo el tiempo. Si bien tu retroceso no luce ahora mismo como la escena más heroica, sí puede ser un acto de mucha fuerza. Con el siguiente párrafo, quiero que abramos las 4 razones por las cuales puedes tranquilamente retroceder con dignidad, con cabeza y con estrategia. Y no como quien se rinde, sino como quien sabe pelear, pero sobre todo sabe perder muy bien. Dice así: el miedo atenazó a la multitud y se hizo un repentino y completo silencio cuando Voldemort y Harry, mirándose a los ojos, comenzaron a dar vueltas el uno alrededor del otro. No quiero que nadie intente ayudarme, dijo Harry, y en medio de aquel profundo silencio, su voz se propagó como el sonido de una trompeta. Tiene que ser así.
tengo que hacerlo yo. Y así es, mi querido mago sin encanto o bruja sin poderes. Tienes que hacerlo, lo vas a hacer. Y no por eso dejarás de ser tú. Eso sí, no dejes que el retroceso te lleve con su inercia, porque así el retroceso sí es una derrota. Lleva tu retroceso con conciencia, pues cuando lo haces, el acto cambia de nombre inmediatamente. Ya no estás regresando, estás recalculando. Y esto, aunque parezca sutil y un juego de palabras, te pone otra vez en el asiento del conductor, llevando tu vida, y no en el asiento de la mitad de las sillas de atrás, que es el peor asiento que existe. Cuando todas tus preguntas básicas, ¿qué hago? ¿Qué sé hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo voy a? Convergen en la respuesta, echa para atrás, regresa, vuelve. Entonces retroceder es lo más honesto que puedes hacer. El poder, mis queridos amores, no siempre está en avanzar. A veces está en decir, número uno, retrocedo porque sabiendo lo que sé, echar para atrás es avanzar desde otro nivel. Una misma decisión tomada con información nueva no es la misma decisión repetida. Sí, estás regresando, pero no con ingenuidad, ni desde el esto tiene que funcionar con el que te fuiste. Ya no te mueves con fe ciega, te mueves con archivo y con referenciación geosatelital, vas con toda, o bueno, vuelves con toda. Como ya sabemos, porque no nacimos ayer, la vida no ofrece garantías. Es más, pareciera que lógica y recompensa fueran dos palabras que no se soportan. La lógica se rige por el sentido común. Es lógico que te vaya bien. Eres tan buena persona. Y la recompensa sí es puro azar. Pero ¿cómo es que a ese fulano le va mejor que a mí si es tan mala persona, no? Pero eventualmente coinciden. Y cuando lo hagan, en tu caso, no olvides decir, oh, es un milagro. Y sí, es un milagro. Un milagro que te merecías, que trabajaste y que te ganaste. La vida es bonita. Retrocede para verla mejor. El poder no siempre está en avanzar. A veces está en decir, número dos, retrocedo, pero con clase. Porque si ya te tocó devolverte, por lo menos que no se te note que te tiembla la quijada. Camina para atrás como quien está bailando moonwalk, con la frente en alto, con los zapatos brillantes y con la cara sin arrugas de angustia. Que si vas a volver a mandar hojas de vida, que sea con un currículum tan divino que el reclutador diga, pero esta mujer, ¿por qué quiere volver a trabajar? Si podría ser influencer. O este hombre, ¿por qué quiere poder? Bueno, lo que sea que digan de ti, hombre. Retrocede con tanto estilo que el mundo entero se confunda y piense que estás avanzando. Porque a fin de cuentas nadie tiene que saber que por dentro estás gritando, devuélveme mi vida de artista bohemia e improductiva, por favor. No, no, baila, baila así lo estés haciendo por encima de las brasas. El poder no siempre está en avanzar, a veces está en decir, número tres, retrocede porque tu dignidad no paga facturas. Sí, sí, se escucha horrible, pero a ver, ¿cuántos bolsos te has comprado con dignidad? ¿Cuántas pensiones del colegio has pagado con dignidad? Ninguna. Así que respira,
tómate un vasito con agua y si ese se te atora, entonces bájatelo con un vasito de vino y muévete hacia atrás con la misma fuerza con la que antes soñabas con moverte para adelante. Retrocede mientras te pones tu perfume más caro, porque si toca volver a esa vida de oficina o de lo que sea, por lo menos que te huelan desde lejos y que tu olor confunda a los que piensen, inclusive tú, que retroceder es perder, porque tú vuelves por tus razones, no por opiniones. Al final, la meta sigue estando ahí, un poco más lejos, sí, pero la vida, ay, la vida, siempre encuentra cómo hacerte dar una vuelta más, pero tú para las vueltas te has vuelto una maravilla. El poder no siempre está en avanzar. A veces está en decir, número 4, retrocede porque toca. Esta definitivamente no es mi mejor frase ni se contará entre las líneas más inspiradoras dichas en este podcast. Pero hay que decirla. Son datos y hay que darlos. Hay veces que toca. ¿Cómo no hacer de ese me toca una desgracia? Como dice Luis Fonsi, pasito a pasito, despertando a buscar ofertas de empleo y cerrarlo cuando te agobie la idea de volver a trabajar. Abriendo la nevera y notando que solo queda un pedazo de pizza para comer y comérselo porque el queso bajo en grasa se acabó ayer, al igual que hoy tu dieta. Retrocede y hazlo sin darte tanto látigo, sin ponerle tanta tiza, sin pensar en lo que otros pensarán y sacando motivos desde la fuerza que te da el tengo que hacerlo y no desde el tengo que hacerlo. ¿Ves la diferencia? Se da por hecho que lo peor que puede pasarte es no tener ganas. La depresión y la falta de motivación, y sí, está muy mal. Y yo creo que sí, eso es terrible. Pero puede igual serlo el no tener compromiso. Y cuando tienes, ahí está tu compromiso. Nada refleja más la falta de compromiso que quedarse en los lamentos. Entonces, pues hacerle, mis queridos, porque no queda de otra. Y mientras tanto, escucha otros capítulos de Notas en Voz Alta y te vas a animar un poquito más. Y con esto, mis queridos cangrejos que van de para atrás, llegamos al final del episodio 22 de Notas en Voz Alta. ¿Recuerdas cuando tenías un examen que presentar en el colegio, en la universidad, una prueba de calificación en el trabajo, lo que fuera, y sabías que ibas muy mal preparado, cero actitud, cero ganas, pero tocaba presentarlo? Y después de hacerlo, el resultado podía tener dos matices. O te iba muy bien, ¡oh, milagro! Como el que hablaba hace un ratico, o te iba muy mal y ¿qué tocaba? Seguirle haciendo. ¿Se te cayó un pedazo por ese examen precisamente? No. ¿Determinó quién eres ahora? Quizá, pero no tiene por qué ser de ninguna manera el factor que arruine el resto de tus días. Retroceder es parte de avanzar. Retroceder es una opción. Retroceder a veces toca. Y cuando esto pasa, hay que hacer la del cangrejo. Coger todo con pinzas. Antes de irte, asegúrate de seguirme en la plataforma desde donde hoy me escuchas, que bien pudo ser Spotify, YouTube o Apple Podcast. Comparte este episodio con otros cangrejos como tú y como yo, porque no estamos solos en esto. Y mal de muchos, consuelo de CEOs. Nos escuchamos en una semana. Chao, chao.